Bueno, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es contigo, Cartago Valle. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Vamos a tener este mensaje en esta noche, la manifestación del Espíritu. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios, vamos a orar y vamos a invitar a la iglesia pues para que esté escuchando su mensaje de hoy miércoles, gloria a Dios, del 21, del año 21, gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Venimos delante de ti, maravilloso Rey, en esta noche a darte gracias. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Porque tú nos guardas, nos cuidas, nos proteges y somos bendecidos, Señor. Somos bienaventurados, Señor, por tu infinita misericordia. Señor, te pedimos por los enfermos, que los que están enfermos, que tú puedas sanarlos, maravilloso Rey. Tú eres el sanador, tú eres el que hace los milagros, Padre Celestial. Estamos nosotros aquí con un corazón contrito y humillado delante de ti, oh Dios, para que tu gracia, Señor, para que tu paz que sobrepasa tu entendimiento guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Señor. Ponemos pues todo en tus manos, Señor, y en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bueno, he titulado este mensaje La manifestación del Espíritu, gloria a Dios, porque es a través del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Así es pues, hermanos, que Jesús llevó en sí los pecados de todos y al tercer día Dios los resucitó. Ahí es que nos ha reconciliado con Él. Y como si tuviéramos una cuenta en su nombre y la cuenta estuviese llena. Es decir, estamos reconciliados, así como no más culpa, no más condena. Somos escogidos de Dios, soy libertado, somos libertados. Y claro que tendremos debilidades en la carne, pero no es que estemos endemoniados. Esto es una actitud. Y la carne no se reprende, la carne se lleva a la cruz de Cristo, hermanos. Los corazones tienen que ser quebrantados. A veces, sinceramente, es más fácil como sacar demonios que aceptar las responsabilidades de nuestros actos. Por eso debíamos de dejar de ver novelas y cosas y tendremos un mejor pensamiento, no más culpa y condena, porque somos los escogidos de Dios.
Lo que nos hace libres es la verdad de Dios, hermano. Y ni siquiera la oración de un ministro. Y después de que somos libres, somos libres. No podemos vivir en un círculo vicioso, continuo, de pecado y perdón, pecado y perdón. No. El hombre es la imagen que se concibió en el pensamiento de Dios. Veamos Juan, primera de Juan 3, 2. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dice primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y esto es como cuando un pintor hace su obra. Podemos saber que es de él por los detalles que él imprime en ella. Así como sabemos que una pintura es de Botero, ese pintor de antioqueño, colombiano, que dibuja unas figuras gordas. Sabemos que es de Botero porque es el detalle que él imprime. Y así mismo es Dios. Dios siempre pone detalles en nosotros. Nuestra vida habla de cómo es Dios. Así es, mis queridos hermanos. Nuestra vida habla de cómo es Dios, porque por sus frutos los conoceréis. Y claro que nuestros pensamientos son diferentes. Entre nosotros, pues todos somos diferentes. Así es, pues, de que por más que lo escondan, lo verás. Los que ignoran sus responsabilidades le echan la culpa a otro. Nunca alteres sus responsabilidades, hermanos, por la falta de otro. Es como el hombre que le pega a su esposa porque hizo algo mal. Es nuestra responsabilidad, no la de los otros. Ahora bien, la nueva creación no es un remedio de la vieja, ni un remiendo. El Señor no nos está rehabilitando, los está transformando. Dios no nos está rehabilitando, hermano. Dios nos está transformando. Y notamos el cambio y destruimos lo vil, destruimos fumar, beber, los chismes y un poco de cosas, etcétera, etcétera. Pero esto lo hacemos porque se ve, pero guardamos algunas cosas que creemos que no se ven cuando Dios ve todo. Tal vez tus hermanos en Cristo no vean lo que tienes oculto en tu corazón, pero Dios ve tu corazón. Todo es nuevo. Lo viejo se tiene que ir. Todas las cosas son hechas nuevas, hermano. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí hay cosas que no tienen explicación, etcétera. No tiene explicación, solo es no. La desobediencia te coloca en una atmósfera de ocultismo. El pecado de desobediencia es como la adivinación, hermano. Sí, el pecado de desobediencia es como la adivinación. Siempre excusamos comportamientos y caemos bajo las consecuencias de la carne. No debe de haber un creyente, hermano, pecador, porque el creyente o está en Cristo o está en Adán. Es como decir sí o no. Así que en la primera aparición de David, en 1 Samuel 17:8, Goliat representa a toda la fuerza filistea. Toda la nación estaba representada en él. Y David estaba representando al pueblo de Israel. Estaba representando a Dios. Los pensamientos de Dios fueron proyectados en el hombre. Por lo tanto, debemos de ser una parte de su pensamiento. Nuestros deseos son una expresión de lo que somos. Al igual es Dios. Sus pensamientos son su expresión e imparte su deseo. Pues entre el hombre y Dios debe de haber armonía. Dios tuvo una voluntad. Él se la propuso
y era consistente, como vemos en Efesios 1:9. Amén. Efesios 1:9 nos dice muy claro, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gloria a Dios. Según su beneplácito, para que el hombre encarnara su voluntad, para que fuera la imagen y semejanza de Dios, pero sin su deidad. Así es, hermano. Por eso vamos a ver a Dios cara a cara. Él se hizo inmortal, fue por eso, para que le pudiéramos ver cara a cara. Gloria a Dios. Y solo en mente, corazón y voluntad. Se propuso en sí mismo crearnos como Él, para que hubiera armonía, y le puso su voluntad. Así que seríamos la encarnación de su pensamiento. Pero el hombre cometió alta traición y cambió el pensamiento y la voluntad de Dios. Fue en todo en contra de él, pues actuaba independientemente de la voluntad de Dios. Mire, el pecado siempre nos quiere llevar a satisfacer una necesidad inmediata, sin pensar en las consecuencias futuras. Hay hermanos que viven en un mundo, que viven en el mundo y tienen 20 años. Mire, hay hermanos que viven en el mundo y tienen 20 años cantando en la iglesia. La gente cree que por no fumar, beber, etcétera, etcétera, está bien. Y la voluntad de Dios es que todo lo que se opone a la voluntad de Dios está mal. Sí, hermanos, todo lo que se opone a la voluntad de Dios está mal. Sí, porque el pecado siempre nos quiere llevar a satisfacer una necesidad inmediata, pero nunca pensamos en las consecuencias futuras. Pero como les digo, todo lo que se opone a la voluntad de Dios está mal. Quieren estar en bendición, pero no reconocen la cruz de Cristo. No quieren estar quebrantados por ella. No hay acceso a Dios, hermano, sin la cruz. El Señor dijo muy claro, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Así pues que lucha contra todo lo que no es de Dios. Porque es fácil decir que somos buenos en base a lo que dejamos y no lo que Dios quiere que seamos. El problema hoy en día es que a lo malo le decimos bueno y viceversa. Y esto pasa hoy en la iglesia. A los pecados ya los llamamos error. Pero el pecado siempre va a ser pecado. Porque el pecado ofende la santidad de Dios. No es un error, es un pecado. El pecado ofende la santidad de Dios. Mire, la sabiduría del mundo no es correcta. Hay iglesias que se han convertido en comercialización por no herir a los diezmadores. Pero esto es mejor que encubrir el pecado. Es mejor que todo sea motivado por el Espíritu Santo. Lo de Dios cuesta, hermano. ¿Sí? Lo de Dios cuesta una vida crucificada, quebrantada. Y te va a costar ser cristiano. Y que sirvas a Cristo. Pero si eso es lo que se requiere, esto debe de ser. Oh, alabado sea el Señor. Así es pues de que el mundo es el cosmos, orden o sistema. El sistema de Dios es amor, fe, benignidad. Y el sistema de Satanás es odio y rabia. Pero déjeme decirle que uno puede entregarle su corazón a Cristo y estar en el mundo. Lo conocerán por el fruto, porque esta es la expresión máxima de la semilla. Mira cómo canta, cómo adora, y en la casa no hay quien se le tome el cambio. Mire, a Dios no le impresionan nuestros actos religiosos. En Dios una verdad está escondida hasta que a Él le plazca revelar. Vayamos a 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18, amén.
Gloria a Dios. Dice 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, la dinámica del pecado puede estar en ti, pero no el deseo de hacerlo. Entonces dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guardará y el maligno no le toca. Por eso nuestra salvación es segura y no la perdemos. Esto es lo más importante, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué podemos entender, hermanos? Muy sencillo. ¿Qué podemos entender? Alabado sea el Señor. Que debemos de estar en la armonía con Dios. Porque es así, hermano. Mire, déjeme explicarle eso. Si yo no estoy bajo la ley, puedo afirmar también que he superado a la bestia que vive en mí. Sin embargo, esta afirmación no niega que la bestia, el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, esté todavía presente en mis miembros, pero ella está muriendo diariamente. Ella está muriendo diariamente. Ella decrece mientras que Cristo está creciendo día a día en mi nueva vida. Es decir, mientras yo crezco en Cristo, mi viejo hombre va muriendo. Así es, hermano. Durante muchos años no podía hacer esa afirmación, porque la bestia tenía el dominio. Simplemente no es el caso ya, cuando estamos ya maduros en Cristo. Se trata de un proceso mediante el cual uno va creciendo. Es decir, Cristo, el nuevo Adán, va creciendo en nosotros y el otro va menguando, la bestia, el viejo Adán. Pero durante ese largo proceso ya no estoy siendo dominado por la bestia como lo fue en tiempo pasado, porque Cristo que vive en mí, es decir, en mi carne, la ha vencido. Así pues, de que miremos Efesios capítulo 2, 1-5. Miremos Efesios capítulo 2, 1-5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alabado sea el Señor. Y Gálatas 3:20, hermano, nos dice: en Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, simplemente, hermanos, ahora que conozco a Cristo, puedo decir con confianza, ahora que conocemos a Cristo, podemos decir con confianza que aunque aún no estoy libre de pecado, el pecado ya no tiene dominio sobre mí, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea el Señor. Qué cambio tan tremendo, hermano. Allá más Romanos 6:14. Gloria a Dios. Dice Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es pues de que esto es lo que debemos de entender bien, mis amados hermanos. Porque hemos entrado en su reposo. Ya no más obras ni sacrificios. Ya no estamos bajo la ley.
La ley no tiene poder sobre nosotros. Si pecamos, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Miremos primera de Juan 2:1. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, hemos sido libertados. Ya no somos esclavos de la ley, de la justicia según este mundo. Tú no le tendrás que rendir cuentas a nadie, eres libre. Por lo contrario, seremos nosotros quienes juzgaremos este mundo. Nadie escapará del fuego consumidor. Nosotros somos la gran tribulación y el lago de fuego. No te dejes engañar por los falsos maestros y las falsas doctrinas, por los lobos disfrazados de ovejas. No te culpes por nada. Sé libre. Estás bajo la gracia, no bajo las obras de la ley. Ser bueno no es malo, hermano. Seguro que ser bueno no es malo. Pero no serás salvo por ello. No serás salvo por ser bueno. El pecado ya no tiene poder más para matar. Has pasado de muerte a vida por el solo hecho de creer y dejar que la gracia de Dios viva en ti. Así es pues, hermanos, que creer en el Evangelio, como dice Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria a Dios. Es decir, primera condición, reconocer los pecados pasados. Reconocer que fuimos pecadores desde que nacimos hasta el día de hoy. Y apartarnos de los pecados presentes. Porque ya nos hemos arrepentido de los pecados pasados. Debo de abandonar los pecados presentes. ¿Cómo podemos abandonar los pecados presentes? Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu llena nuestro espíritu para darle vida, le da vida a nuestro espíritu. Y ahí es donde podemos nosotros apartarnos del pecado. Y segunda condición, reconocer la justicia caída sobre Jesús. El Padre derramó su justicia sobre nosotros. El justo pagó por los injustos. Como vimos pues en la manifestación del Espíritu, Jesús llevó en sí los pecados de todos y al tercer día Dios lo resucitó. Esto mostró que Dios estaba satisfecho por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Padre derramó su justicia sobre el Hijo. La separación del Espíritu Santo y el Padre del Hijo es lo que realmente nos muestra la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No fueron los romanos ni los soldados ni los judíos los que mataron a Jesús. La separación del Padre y del Espíritu Santo fue lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Esto es lo que debemos reconocer y entender, hermano. En esto es lo que debemos de creer para poder ser salvos. Para realmente estar libres, hermano, de todo pecado. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, hermano. Por eso es muy importante que entendamos esto. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, el éxodo espiritual es el proceso mediante el cual cada uno de los elegidos pasa de la esclavitud de las tinieblas a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, de Egipto a la tierra prometida. La gracia es el trabajo de Dios en ti. Tus obras no cuentan. Has entrado en su reposo. La carne y la sangre de nada aprovechan. Todos hemos de experimentar la muerte, pero no solo la física, porque también, así como morimos, hermanos, para empezar una vida por toda la eternidad, la mente carnal ha de morir. También el grano debe caer en tierra y morir, como dice Juan 12, 24. Miremos Juan 12. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, hermano.
Así pues, que es muy importante entender eso. Juan 12, 24, 26. Juan 12, 24, 26. Dice la palabra de Dios. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Alabado sea el Señor. Es a través de la muerte que la vida, es decir, Cristo, saldrá triunfante, hermano. Es a través de la muerte que la vida, que es Cristo, saldrá triunfante. Recordemos siempre, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. No vamos al Padre sino por Cristo. Y después de que estemos en Cristo, ya estamos salvos. No hay ninguna condenación, ninguna situación que impida la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Oh, hermanos, qué bueno que pudiéramos entender esto. Entiéndanlo como yo lo entiendo. Créanlo como yo lo creo, hermano. Como debe de ser el verdadero evangelio para poder tener la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La paz del Señor esté con todos vosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Gracias por enseñarnos esta verdad maravillosa, Señor. Sabiendo que en ti tenemos vida eterna y que hemos pasado de muerte a vida, Señor, por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, Señor. El justo pagó por los injustos. Qué bendición, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.